Bienvenidos y bienvenidas al Foro de las Ciudades 2024, en su sesión Calidad del Espacio Público. Muchas gracias por vuestra asistencia. Yo soy Camilo Osorio, cofundador y director ejecutivo de Citymakers. Mil gracias a los organizadores de este importante foro por invitarme a ser parte de él. Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. Muchos de los que estamos hoy aquí presentes probablemente hemos nacido en una de ellas. Pero ¿qué es la ciudad? Es simple, es el espacio público. El resto es solo urbanización. ¿Y qué es el espacio público? También es simple. Es el lugar de todos y el que en últimas nos hace ciudadanos. Una ciudad plagada de urbanizaciones cerradas ya no es una ciudad. Dejó de serlo cuando permitió que el miedo la colonizara y que el espacio que se suponía público es ya de pocos, o peor, de nadie. Todos aquellos quienes, como yo, hemos venido del otro lado del Atlántico, sabemos que en la ciudad la respuesta colectiva al miedo es la urbanización cerrada. La ciudad viva es, por tanto, la que en su esfera pública hay vida, es decir, gente. Esto nos invita a preguntarnos qué atributos debería tener un espacio público que convoque, uno de calidad. En principio postularía 3. En primer lugar, ha de ser seguro, que deje poco espacio al miedo. Un espacio público es más seguro cuando hay gente en él. Es la irrenunciable relación entre la seguridad y la gente que camina. Jacobs fue la primera que postuló esta idea, según la cual una calle es más segura cuando en ella se da una vigilancia informal. El espacio físico no es el causante de la inseguridad, pero sí la facilita o la inhibe. Entonces, ¿a qué instrumentos urbanísticos deberíamos apelar los citymakers para poner gente en la calle, en los parques y en las plazas? ¿Acaso deberíamos hablar de porosidad urbana, de integración de sistemas, de mixtura de usos, de proximidad, de compacidad, de mezcla social? En segundo lugar, ha de ser inclusivo, en el que quepamos todos y todas, ancianos, niños, mujeres. Debe dar lugar a ser ocupado también por minorías étnicas, sexuales y religiosas. Porque un parque ocupado solo por una tribu urbana o por un colectivo ya no es espacio público. En él se han erigido fronteras, visibles o invisibles, y se ha vuelto infranqueable. Finalmente, ha de ser ambientalmente amigable, en el que la naturaleza no riña con el espacio construido. Ha de ser, en consecuencia, sostenible, resiliente y respirable, y preparado cada vez más para la emergencia climática. En conclusión, seguridad, inclusión, sostenibilidad ambiental. En esta sesión estamos convocados a reflexionar sobre el concepto de movilidad en relación con la calidad del espacio público. Esta relación pone sobre la mesa una cuestión fundamental. ¿Estamos convocados a reflexionar sobre la figura del peatón o acaso sobre la figura del ciudadano? En palabras de Salvador Rueda, quien dirigió la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona por 20 años, el peatón es un modo más de movilidad. El ciudadano es bastante más. Pareciera que un peatón es alguien que se mueve de un lado para otro, que va y viene. Y un ciudadano es alguien que no solo se mueve, sino que permanece, juega, discute, baila, protesta, intercambia, come, lee y un largo etcétera. Finalizo entonces con esta pregunta. ¿No será que estamos llamados a ser espacios que otorguen al ciudadano más derechos que el simple hecho de moverse de un lado a otro? Con expertos de una calidad extraordinaria, esta sesión nos invita no a resolver esas cuestiones, sino a reflexionar sobre ellas. Solo después de ello habremos dado un paso fundamental para hacer de nuestras ciudades mejores lugares para vivir. Quiero dar ahora la bienvenida a nuestra primera ponente, Ana Montalbán Navas, quien es la directora técnica de la Red de Ciudades que Caminan y que en esta ocasión nos trae la ponencia
callegrafías, indicadores para medir la calidad de nuestro espacio público. Ana, bienvenida y gracias por acompañarnos. Quedas en el uso de la palabra. Muchísimas gracias por la invitación, por la presentación, Camilo, por la organización. Es un placer volver a estar aquí en el Foro de las Ciudades y también quisiera agradecer especialmente a Camilo las palabras con las que ha abierto la mesa, porque a mí me han emocionado, me parecen muy emotivas. Yo suscribo absolutamente todo lo que dices, igual que las redes Ciudades que Caminan, que es una asociación de municipios y diputaciones, hay ya 80 y tantos municipios, 3 diputaciones, que igualmente han suscrito todo lo que ha dicho Camilo, porque está en nuestras bases, en nuestros principios y en la filosofía que queremos transmitir, por lo cual me viene fantástico que no tengo que perder ni un minuto en esto. Vengo a presentar en esta ocasión un estudio, Callegrafías, una radiografía de las ciudades en el Estado español que se publicó el año, este año, ha sido el año pasado, perdón, en 2023, la presentamos en el Congreso de 2023, ha sido el fruto de 2 años de trabajo y lo que queríamos conocer, porque tenemos muchísimos datos de movilidad, lo habéis podido comprobar en la mesa anterior, pero lo que queríamos conocer es cómo es la calidad del espacio público en España. Hemos hecho un trabajo de campo ingente, más de 500 kilómetros de calle analizados en ciudades que han ido abarcando toda nuestra geografía, norte, sur, centro, este, islas, oeste por supuesto también, distintos tamaños, pueblos, ciudades medianas, ciudades grandes, y al final hemos obtenido una serie de datos que podéis comprobar, que podéis ver a través de nuestra página web o simplemente poniendo en internet callegrafías, ciudades que caminan, podéis tener todos los datos. Obviamente no tendría sentido en 10 minutos hacer un repaso de todo el informe porque es un repaso extenso, y entonces he decidido traer algunos de esos indicadores que a nuestro equipo, a nuestras ciudades, les han parecido los más relevantes. El primero de ellos, y quizás en el que me voy a detener un poquito más, ya que el tiempo es escaso, luego en el debate a lo mejor hay tiempo para más, es la distribución del espacio público. Hablaré también de calles de convivencia, el tamaño de las aceras, restricciones al tráfico. Se habla mucho de potenciar los medios alternativos, pero sin restricción, ¿cómo se va a conseguir realmente ese trasvase? Accesibilidad en los cruces, arbolado, confort acústico, calles sin bancos y buenas calles para la gente mayor. Hay muchísimos más también para la perspectiva de la infancia, la perspectiva de género. Yo he traído estos, como podrían ser otros, y seguramente no me va a dar tiempo a comentarlos todos. Tengo aquí a Camilo que me va a hacer una señal cuando nos quede poquito tiempo. El más importante, el espacio. ¿Cuánto espacio es para los coches y cuánto espacio es para las personas? No solamente para las personas que caminan, coincidiendo con Camilo en su distinción entre peatones y ciudadanía. No, para las que caminan y están en el espacio público. Hemos analizado esa distribución teniendo únicamente en cuenta el espacio público de calles y plazas. No entran en este estudio ni parques ni jardines, porque obviamente la función de un parque o jardín per se es peatonal. No tiene entonces lógica meterla en este estudio, ya que nos saldría muy desdibujado. Podríamos tener una ciudad muy cochificada, muy llena de coches, prácticamente todo el espacio para los coches, pero que de repente tenga un gran parque como puede ser el Retiro, y introducir ahí esa superficie nos desdibujaría el estudio. Por tanto, hecha esta aclaración, importante el resultado. Esto viene a confirmar algo de lo que ya se habla mucho en congresos, en jornadas. Aproximadamente el 30% del espacio público de nuestras calles en España y plazas es para las personas, mientras que el 70% restante es para los vehículos, ¿vale? Concretamente el 31,9%. Y ahora los datos por sí solos muchas veces nos dejan indiferentes. Hemos querido hacer esta imagen y plantearos esta pregunta: ¿quién de vosotros viviría en una casa así? En esta casa el 70% del espacio es para el coche, en ese aparcamiento, en ese garaje, mientras que el 30% restante es un espacio para la vida de esa pareja que probablemente viva en la casa. Es totalmente desproporcionado. ¿Alguien querría vivir en una casa así? A mí, si me toca en herencia, al día siguiente empieza a tirar tabiques. No quiero esa distribución en mi casa.
Sin embargo, esta es la distribución de la casa común de todos y de todas, que es el espacio público. Y lo peor es que aquí nos parece normal. No está entre nuestras prioridades derribar esos tabiques que producen esa separación del espacio público. Pero lo que es todavía más grave es que, además de ser minoritario el espacio para las personas, en realidad las personas son las principales usuarias del espacio público. En una geografía como España, donde la mayor parte de las personas caminan, y si no han ido en coche, en transporte público o en bicicleta, el trayecto final también será caminando, y donde hay un apego importante al espacio público, a la estancia, no tenemos a lo mejor estos problemas de seguridad tan graves que pueden tener nuestros amigos en América, pues resulta que la parte más pequeña del pastel es la que corresponde al mayor número de invitados a la mesa. Eso es una situación insostenible y además no favorece la equidad, que es la inclusión, uno de los atributos que ha referido Camilo, ¿no? Necesitamos redistribuir ese espacio público con equidad. Nuestra propuesta es no ir a un 50%, porque sería igualmente injusto, no sería equitativo, hay que aludir a la justicia socioespacial. El objetivo, si queremos no en el medio, pero sí en el largo plazo, debería ser revertir la situación de manera que el 70% del espacio público pueda ser para las personas y el 30% para los vehículos. Un ejemplo muy sencillo, este es el indicador en el que más me voy a entretener porque es importante. Esta es la manera usual en la que se diseñan nuestras calles en España. Si tengo una calle estándar de 14 metros, una de las que hemos comprobado más habituales, asigno un espacio para que las aceras sean accesibles y cumplo el mínimo posible, 2,4 metros. Ya estoy yéndome a mucho, porque en muchos casos nos vamos al 1,8, ¿no? Entonces me voy al 2,4, quiere decir que tengo en cuenta el itinerario peatonal accesible de 1,80 m y le sumo 60 centímetros para que me quepa quizás una farola o quizás un banco estrechito. Y el resto lo distribuyo entre circulación y aparcamiento. Pues en este caso, asignado el espacio para que las aceras sean accesibles, podré tener 2 carriles de circulación y 1 de aparcamiento. Pero esto, que cumple la normativa de accesibilidad no puede ser el criterio de diseño de un espacio público de calidad. Es una norma de mínimos. Bienvenida a la normativa de accesibilidad que nos da esos mínimos, pero no puede ser el criterio de diseño si queremos espacios equitativos en ese reparto, porque cumpliendo la norma de accesibilidad, en esta calle 4,8 metros son peatonales y el resto es para los vehículos, es decir, un 34% es para las personas y el resto es para la circulación y cumplimos accesibilidad. Simplemente quitando sobreanchos en el carril de circulación, pasándolo de 3,5 a 3, un carril de circulación e introduciendo vegetación de vez en cuando entre la banda de aparcamientos, ya estamos en un 65% aproximadamente para las personas. Y si rompemos esa barrera de segregación, la que nos hace segregar las calles, y pensamos en el siguiente indicador, que va a ser las calles de convivencia, estaremos creando unas calles de convivencia donde probablemente el espacio que podemos considerar para las personas es del 100%. No todas las calles tienen que ser segregadas. La mayor parte, de hecho, de las calles de nuestro país, como ya apuntaba Buchanan en los años 60 para, por ejemplo, Manhattan, puede ser de este tipo de calles con velocidad reducida, tráfico calmado, donde la convivencia es posible. En un esquema de este tipo, solamente el interior de los barrios, esas calles blancas podrían tender a ser ese tipo de calles de convivencia, cosa que también nos valdría en este tipo de esquemas. Es decir, la mayor parte puede ser este tipo de calles o calles segregadas, como la que hemos visto anteriormente. Y con esto conseguiríamos ese objetivo del 70% para las personas. El segundo indicador va especialmente dirigido a cuántas calles de convivencia hay en el conjunto de estas ciudades. Es decir, este tipo de calles, ¿vale? Este tipo de calles en el que se nos favorece la coexistencia, el tráfico calmado, la vegetación, la estancia, no solo ir de un sitio a otro, sino también estar, sociabilizar, compartir, pues ¿cuánto es? El 5%, solamente el 5% de las calles de nuestro estado
son calles de convivencia, cuando en realidad podrían tender a ser perfectamente, y lo sabemos, entre el 70 y 80% de las calles de nuestras ciudades. Esto, por fotografiarlo, podría ser una calle de convivencia. El vehículo puede pasar, lo podéis ver a través de este espacio central que se va fragmentando la linealidad con estas otras bandas, vegetación. Esta otra, pueden acceder determinados vehículos, los residentes, por ejemplo, por supuesto, carga y descarga, los vehículos necesarios, personas con movilidad reducida, pero coexisten con la vegetación y con las personas. Con Cel de Cent, por ejemplo, en Barcelona, muy criticada hasta el punto de ir a los tribunales y ahora nadie quiere volver atrás. Tiene este tipo de espacios, pero también este otro, y son compatibles. Un perfecto ejemplo de calle de convivencia. No confundir plataforma única con calle de convivencia, que no es lo mismo. E incluso no confundir poner muchos bancos con una calle de convivencia, que en este caso lo único que está haciendo es favoreciendo la linealidad del vehículo. Repite el mismo esquema, aunque la plataforma sea única. Las calles de convivencia se concentran sobre todo en el centro, en los barrios periféricos, ni un 3%. En los barrios nos queda todo el trabajo por hacer para dar calidad al espacio público. Voy terminando, que sé que me queda poco tiempo, paso a algunas. Las calles. ¿Cuántas calles hay con más de 2,4 metros de anchura? Pues fijaos lo que nos dicen, estamos como que en un 50%, es decir, ni un 50% de las calles en España cumplen la normativa de accesibilidad, que no es 1,80 m, que es 1,80 m libre de obstáculos. Existen aceras de tamaño folio, las hemos encontrado, 30 centímetros, y las aceras más anchas, 26. Si queréis entrar en la web y consultar estos póster con recomendaciones para unas buenas aceras, dimensiones o equipamiento de unas buenas aceras, pues podéis consultarlo. Unos dibujos fantásticos hechos por Mateus Porto, colaborador de la red, profesor de la Universidad Europea, y unas recomendaciones como para ir al grano directamente. Esto es una calle con buenas aceras. Si vais a Bilbao, y aquí voy a terminar la última recomendación antes de pasar al final, he dicho que no me iba a dar tiempo a todo, pero quería profundizar en los fundamentales. En esta calle, en Bilbao, María López de Haro, antes había 4 carriles para la circulación y 2 bandas de aparcamientos. Hacen un parque lineal, dejan un carril de circulación, dejan un carril bici, hay una sección asimétrica. Las calles, incluso sin ser peatonales o ser de convivencia, pueden tender a esto. Calles parque, otro indicador para la calidad del espacio público, con espacios donde el coche puede parar, porque el coche debe parar para poder hacer una carga, una descarga profesional o no. Y voy a terminar con el último. Como tenéis todos estos, ¿vale? Podéis comprobarlos, pero queríamos poner un acento. En una sociedad con una población envejecida como la nuestra, las calles se podrían considerar aptas para las personas mayores, son amigables, son amables. Son las calles en las que vamos a querer estar dentro de unos años, cuando ya podamos estar disfrutando del tiempo de ocio de nuestra jubilación. Esta encuesta subjetiva nos dice que apenas un 12% de nuestras calles son calles amables para la gente mayor. Cuando seamos mayores, ¿dónde queremos vivir? A lo mejor, si no nos lo planteamos por nuestros hijos o no nos lo planteamos por nuestra situación actual, planteémonos cuál es el espacio que queremos para nuestra vejez. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Yo creo que todos nos hemos quedado con tu concepto de la calle salón, que es bastante elocuente y que implica la necesidad de la convivencia entre todos los actores urbanos. Muchas gracias. Ahora quiero darle paso a nuestro siguiente ponente. Él es Pachi Lamikis. Pachi es doctor arquitecto, profesor del Departamento de Urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, ETSAM UPM. En esta ocasión, Pachi nos trae la charla Healthy Proximity. Pachi, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido y quedas en el uso de la palabra.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización, a Carlos por la invitación. Y es un gusto compartir mesa sobre un tema que para mí, llevo trabajando muchos años, pero que creo que ahora está tomando otra dimensión, ¿no? La presentación la voy a dedicar a compartir con ustedes brevemente 3 ideas fundamentales, ¿no? La primera es qué relación tiene la proximidad con el espacio público. La segunda es por qué es importante un espacio público que sea próximo y que sea saludable. Y la tercera es cómo implementarlo, es decir, qué herramientas de planificación, ¿no? Tenemos para desarrollar esta idea de la proximidad. Bueno, la cuestión de primero, quería también disculparme, la presentación está en inglés, pero es que estoy preparando estos días, aprovecho para invitarles al foro que estamos preparando la semana que viene, que es en Proximity Planning International Congress, en la Escuela de Arquitectura de Madrid, y es por esa razón que la presentación está aquí, porque va a ser una presentación similar, ¿no? Bien, les decía, ¿no? El qué, el cómo y el por qué de ese espacio para una ciudad próxima y saludable, ¿no? Bueno, en estos momentos todo el mundo tiene clara la idea de lo que es una ciudad próxima gracias a la ciudad de 15 minutos, pero lo que se ha transmitido básicamente con el concepto de la ciudad de 15 minutos es la necesidad de fijarnos en las actividades y dotarnos de suficientes actividades en proximidad, ¿no? Lo que venía yo a subrayar hoy es que el espacio que nos va a permitir acceder a esas actividades tiene que ser también el espacio de la ciudad próxima, que no es el espacio que tenemos ahora mismo. Es decir, no vale con tener las actividades en proximidad, el espacio tiene que estar adaptado. Y tiene que estar adaptado precisamente en esa línea, ¿no? En la línea de coadyuvar, de ayudar, de apoyar la transformación de hábitos de vida, ¿eh? Sabemos que el diseño urbano, la planificación de las ciudades, no es directamente la causa, pero sí que tiene una relación, yo diría, bidireccional con los estilos de vida, ¿no? Ejemplos como este, ¿no? del Mel's Place en American Graffiti, pues explicitan eso, yo creo que igual de bien que este otro del High Line en Nueva York, eso nos habla, al final nuestra arquitectura, nuestro diseño urbano nos habla de cuáles son los valores de la sociedad y cómo están cambiando, y en ese sentido, pues el caso de París yo creo que también es muy paradigmático, porque nos enseña, ¿no?, hacia dónde puede ir una gran ciudad como París cuando se ponen los medios para transformar las calles del centro, por ejemplo, en calles que a veces, ¿no?, como con la presentación que ha hecho Ana de los porcentajes de la sección transversal, pues en algunas de las calles de París ahora mismo, ¿no?, hay más porcentaje de vía ciclista que de vía motorizada, y eso pues tiene unos efectos, ¿no? Esos efectos y esa forma de implementar las ciudades es lo que hemos venido estudiando en el proyecto que dirijo, que se llama Planificando Proximidad, en el que hemos recorrido toda una serie de ejemplos de planificación. Claro, la ciudad de 15 minutos y la proximidad no es nuevo, es un tema que se viene trabajando desde hace más de un siglo con la Neighborhood Unit o con cosas como, por ejemplo, en los años 60, pues la planificación del tiempo en Italia, que es mucho menos conocida, pero que es muy interesante y de la que vamos a ver un ejemplo también hoy, ¿no? Bueno, esas formas de planificar la ciudad van evolucionando, desde a la derecha arriba tienen Seattle, que es una ciudad que lleva trabajando con la idea de villas urbanas, trabajando sobre los distintos subcentros que tiene la ciudad históricamente, por cómo se ha desarrollado, para tratar de convertirlos en los subcentros de esa ciudad de proximidad, ¿no? O tenemos a Vancouver, que lleva trabajando con otra idea similar, asociada, que es las ciudades
vivibles, las ciudades habitables, las livable cities, también trabajando desde los años 90, coordinando el transporte público con esta idea de la densificación, la proximidad, etcétera. O otro ejemplo muy interesante es Portland, y me estoy fijando especialmente en Estados Unidos porque, ¿no?, el reto que tenemos es que tenemos unas ciudades que, ¿no?, como decían algunos ponentes en la mesa anterior, se han venido desarrollando durante 100 años con una muy baja densidad y unas malas condiciones para la proximidad, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Pues estas ciudades norteamericanas nos marcan el camino, lógicamente tiene unos límites. En Portland, si ven la zona de la izquierda, que es la más oscura, es la que tiene más proximidad, es el mapa de abajo, pues sin embargo la zona de la derecha tiene mucha menos en amarillo. ¿Qué hace Portland? Portland ha creado un ecobarrio, y ese ecobarrio junto al centro ha tenido tal éxito a nivel social, a nivel cultural, que se ha reproducido al norte, se ha reproducido al oeste, se ha reproducido al sur. Pero claro, Portland es lo que es, y Portland tiene toda la extensión este, que es una ciudad de baja densidad, y como comentaban los compañeros de planificación de allí, claro, uno no puede obligar a todo el mundo a que viva en proximidad, hay gente que decide vivir de otra forma. Aún así, en esa zona del este, Portland lo que está haciendo es programas de densificación de la vivienda unifamiliar que permiten multiplicar la edificabilidad por 2 o por 4, tratando de afrontar otro de los grandes retos que tenemos, que es la de la vivienda asequible. Lo que parece, ¿no?, es que la proximidad va en varios de los grandes retos que tenemos, pues va en ese sentido. Y quería acabar este breve panorama de los análisis con el caso de Barcelona, porque me parece muy interesante la evolución de la planificación que ha tenido. Si ven arriba es el esquema de Salvador Rueda de la supermanzana, y abajo es el de los ejes verdes, ¿no? Yo voy a argumentar que para tener una ciudad de proximidad lo que tenemos que tener es una ciudad que tenga esa red de espacios de prioridad peatonal. Se acabó lo de hacer el centro peatonal, y ya está, y nos quedamos contentos con eso, y como decía Ana, y adaptar las aceras para que tengan las dimensiones mínimas del reglamento de accesibilidad, y se acabó. No, la idea es crear una red de ejes peatonales, de ejes verdes, de ejes ciclables, de ejes de transporte público, que permitan a todas las personas, no solo en el centro de las ciudades, sino especialmente en las periferias, que tengan los espacios próximos, los espacios que viven todos los viernes por la tarde y todas las sábados por la mañana, en condiciones de proximidad. Bien, también voy a ir un poco más rápido ya, ¿no?, pero también decir que esa ciudad de proximidad es una ciudad también con una arquitectura distinta. Esto es un ejemplo en París, que está materializando esa ciudad de 15 minutos, y París ya no está haciendo, esto está al lado del Pompidou, o está al lado de la Ópera de París, ¿vale? El gran proyecto que tiene ahora París es la Félicité, y la Félicité es un edificio multifuncional, que eran las antiguas oficinas ministeriales, que incluyen, pisos de promoción libre, pisos asequibles, también incluye un hotel, incluye un hostal, incluye un mercado para productos de proximidad, un jardín excelente al servicio de la gente que vive en ese barrio, ¿vale? Esa sería el objeto, ¿no?, donde tenemos que llegar. ¿Por qué? ¿No? Pues nuestro proyecto de investigación sobre la ciudad de 15 minutos, la conclusión es que la ciudad de proximidad se inscribe, donde mejor se inscribe es en la ciudad saludable. La ciudad saludable, y tienen a su alcance esta guía ahora del Ministerio de Fomento, del Ministerio de Sanidad, que han escrito unos compañeros del departamento, que es estupenda porque es muy sencilla. Dice que tiene que tener 3 cosas. Tiene que ser próxima, tiene que ser para caminar, tiene que ser renaturalizada y tiene que ser intergeneracional. Esas son las 3 condiciones. Bueno, eso, lo de próxima tiene que ver con este libro de la ciudad paseable, que hemos escrito con Mateus Porto hace años, y con esta idea de que la ciudad tiene que decir como
como decías, ¿no? Tiene que ser segura, pero tiene que también responder al resto de necesidades de los ciudadanos. Es decir, tiene que ser accesible, tiene que ser confortable climáticamente, tiene que ser también segura frente a la seguridad vial y tiene que ser atractiva. Tiene que tener cubrir esas 4 necesidades, y para eso es para lo que densificamos, mezclamos uso, hacemos redes peatonales, etc. Ese es el marco de la ciudad de proximidad. Bien, esa es la ciudad, ¿no? Que decimos que sea con redes verdes, con proyectos que vayan renaturalizando y reocupando los espacios, ¿no? Y también con proyectos que fomenten ese carácter intergeneracional, ¿no? Estas son imágenes de 2 calles de Madrid que hemos hecho en el estudio, hemos reurbanizado en el estudio, que es la calle de Fuencarral en la Gran Vía, que es una peatonalización, es la de abajo, y la calle Fuencarral entre las glorietas de Bilbao y de Quevedo, que es una acera que tiene 15 metros de ancho. Volviendo al ejemplo de Ana, ¿no? del porcentaje, esta es la calle que decía Ana, esta es la calle que tiene el 71%, de la sección es para los peatones y es para el verde. ¿Por qué no podemos tener calles como esta en todos los barrios de nuestra ciudad? ¿Por qué, no sé, bueno, cualquiera de las calles que ustedes pueden pensar, en las periferias no pueden ser de esta manera? Ese es el reto. Y bueno, finalmente, respecto a las herramientas, quería acabar con la idea de que además de los índices que nos permiten medir la accesibilidad, como ese que veíamos de Portland, ¿no? Estamos desarrollando otras herramientas que nos permiten entender qué necesidades de proximidad tienen las personas, como esta idea de Gil de Sola de la flor de la proximidad que tienen a la derecha. Esa nos permite saber, ¿no? Es una herramienta de participación para saber cuáles son en cada caso, en cada ciudad, los elementos más importantes para esa proximidad. Y por último, ¿no? Les invito a consultar en nuestra web en las publicaciones, que esta todavía no está publicada, pero estamos haciendo este tipo de publicaciones para ver cómo están planificando ciudades la proximidad, ciudades como Portland o como Ottawa o como Barcelona, en relación a la salud. ¿Cuál es la escala? ¿Es la escala municipal? ¿Es la escala metropolitana? ¿Es la escala local? ¿Vale? ¿Cuál es el sector? ¿Es la movilidad? ¿Es los usos del suelo? ¿Es la planificación urbana? La respuesta es que cualquiera. La cuestión es tener un equipo decidido y un liderazgo político y un desarrollo suficiente en el tiempo para poder llevarlo a cabo. Bien, pues sin más lo voy a dejar ahí, hay más datos y les invito a consultar tanto el Congreso como el trabajo nuestro en esta página web. Gracias. Muchísimas gracias, Pachi, por tu presentación. Yo creo que nos hemos quedado, por lo menos en mi caso, con el caso de la Felicité, en el que hay un planteamiento bastante interesante sobre la proximidad, no tanto horizontal sino vertical, entonces creo que es bastante innovador. Ahora quiero darle paso a nuestro siguiente ponente, él es Juan Murillo. Juan es experto en innovación y desarrollo sostenible, es ingeniero de caminos, canales y puertos y está especializado en urbanismo. Juan nos trae la charla Análisis de las ventajas de la peatonalización. Juan, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido y quedas en el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores, Carlos, Camilo. Es un placer tener este tipo de conversaciones. Estoy viendo que en este congreso tenemos de ese lado la gran parte del presupuesto que destinan las ciudades y es muy necesario, ¿no? Gestión de residuos, etcétera. ¿Y quiénes son nuestros sponsors? Cuando desde un plano más intelectual tratamos de hablar cómo mejorar la movilidad, cómo mejorar las ciudades, ¿no? Echo un poco de menos esto, pero bueno, es una reflexión casi de café.
Voy a contextualizar un poco de qué voy a hablar, ¿no? Yo comencé mis primeros 10 años de carrera trabajando en desarrollar planes generales, planes parciales, proyectos de urbanización. Luego en 2012 me incorporé a una iniciativa sobre ciudades inteligentes en BBVA, que resultó bastante fructífera, ¿no? Teníamos una alianza con el Mid Sensible City Lab de Carlo Ratti, donde nosotros aportábamos datos para comprender mejor qué pasaba en la ciudad, sobre todo desde un plano de análisis del consumo, ¿no? Datos de pagos con tarjeta fundamentalmente, y ellos aportaban pues el músculo analítico, matemático, para extraer conclusiones a partir y dar respuesta a las preguntas que todos poníamos sobre la mesa. Esto duró de 2012 aproximadamente a 2017 y el análisis concreto del que voy a hablar hoy se marca en este contexto. Luego, posteriormente, dejé BBVA y estoy trabajando en proyectos de soluciones basadas en la naturaleza para mitigar el cambio climático, con lo cual doy este contexto porque no soy quien ya ni tengo la llave de acceso a esta fuente de información, pero sí la exprimí y saqué muchísimas conclusiones. Tuve esa suerte durante ese periodo de tiempo concreto. Este es un conjunto de artículos científicos que desarrollamos. No están todos, fueron más de 20. Están todos, por ejemplo, en mi perfil de ResearchGate, o bueno, son fácilmente identificables, ¿no? Y voy a hablar sobre uno concreto, que es este que desarrollamos, sobre las ventajas de las acciones de peatonalización en el plano comercial. ¿Y por qué es importante esto? Porque las virtudes respecto a hacer una ciudad más accesible, más amigable, como decía Ana, a todos los perfiles de edad, ¿no? Niños, mayores, etcétera, están muy claros desde el punto de vista ciudadano. Pero generalmente en muchos de estos proyectos surge cierta reticencia del lado de los comerciantes, ¿no? Quienes tienen negocios en una zona que va a ser objeto de una peatonalización, muchas veces ponen reticencias y los datos no avalan estas reticencias, y es lo que nosotros vimos. Comenzamos identificando para 14 ciudades españolas cuáles habían sido las áreas que habían sufrido intervenciones de peatonalización. Sufrido parece un verbo negativo, ¿no? Todo lo contrario, que habían tenido la suerte de ser bendecidas con este tipo de intervenciones, y estas áreas afloraron de manera natural, es decir, no ha sido un análisis quirúrgico donde hemos ido a ver intervenciones en ejes concretos donde sabíamos que había tenido lugar una peatonalización, sino que sobre datos de OpenStreetMaps dividimos el territorio de estas 14 grandes ciudades en celdas de 128 por 128 y vimos ese cambio de uso en un periodo de tiempo de un par de años, ¿no? Analizamos millones de transacciones en estas áreas que habían sido peatonalizadas, y para contrastar cuál había sido el efecto de estas peatonalizaciones en estos entornos analizados, tomamos áreas de control, evidentemente, áreas con unos patrones de consumo muy similares, con un mix comercial muy similar antes de la intervención, áreas gemelas que no habían sido objeto de peatonalización, para así poder tener una medida del delta que ocurría en términos de consumo, del incremento que se daba, porque esa fue la conclusión principal. Las intervenciones de peatonalización tenían un efecto positivo, por lo general, en las áreas intervenidas. Y esto tiene muchos matices, y esto no es generalizable o extrapolable a cualquier intervención de peatonalización, evidentemente, hay que ser prudentes, pero lo que nos decían millones de transacciones a lo largo de 2 años era esto. Y además teníamos la suerte de tener las transacciones etiquetadas por categoría comercial, y luego teníamos también datos de perfil de cliente, todo debidamente anonimizado, por supuesto. Los usuarios de tarjeta eran inidentificables en esta base de datos, pero es una base de datos muy elocuente para medir estos patrones de manera cuantitativa, ¿no? ¿Y cuáles fueron las conclusiones principales? Bueno, lo que decíamos, se confirmó que los negocios situados en áreas peatonalizadas se beneficiaban de un mayor nivel de ingresos. Esto no es así para todas las categorías, o sí es así en términos generales, pero es especialmente positivo para las categorías de ocio, alojamiento, restauración, lo que en la anterior diapositiva veíamos las categorías B1 a B4, ¿verdad? Luego, el efecto era incluso más notable en ciudades medianas y de pequeña escala. Esto fue bastante curioso y a veces un poco contraintuitivo, ¿no? Y luego otra cosa muy interesante, refrendando lo que decía Spatsy, no solo las zonas céntricas, sino también las zonas periféricas de la ciudad se benefician de este efecto. Y esto es lo que nos decían los datos, y bueno, evidentemente el gran disclaimer, ¿no? Está en la base de la diapositiva. Esto responde
un análisis concreto en un periodo suficientemente largo de un par de años, pero no es extrapolable a cualquier peatonalización que se haga y no es descartable que haya peatonalizaciones donde estas conclusiones no se avalen, pero en términos generales, como media de millones de transacciones y de cientos de zonas peatonalizadas, las conclusiones sí son estas. ¿Quiere esto decir que deberíamos peatonalizar las calles solo para beneficiar al tejido comercial? Evidentemente no. Hay muchos otros beneficios y Ana los ha descrito perfectamente, ¿no? Empezando por la disminución de la contaminación del aire, la contaminación acústica, entornos caminables más seguros, ciudades más inclusivas, la posibilidad de disponer en ese espacio liberado de nuevas áreas de juego, zonas estanciales aptas, cómo nos adaptamos a los rigores del calentamiento global, ¿no? Cómo reverdecemos la ciudad. Bueno, pues es muy fácil, simplemente desplazando carriles de circulación y zonas de aparcamiento donde estamos almacenando miles de toneladas de acero y caucho de vehículos privados. Evidentemente no se puede extrapolar este modelo a toda la ciudad, no es deseable. Un gran ejemplo es el que ponía Spachi, donde hay un modelo de convivencia en el tramo norte de la calle de Fuencarral, donde, oye, no se ha prohibido del todo el tráfico también aporta seguridad, ¿no? Es decir, en horas nocturnas, etcétera, cuando hay gente disfrutando del espacio público, que de vez en cuando transite algún coche, son ojos que vigilan, ¿no? Como esas ventanas de las que hablaba Jane Jacobs y que entre todos generamos una mayor seguridad ciudadana. En fin, no vamos a ser cochófobos, como se nos puede acusar en algún caso, pero sí que quiero cerrar con este ejemplo, que esta es la calle Mistral en Barcelona, y es una intervención muy valiente porque vemos una calle con una sección muy generosa. Es una intervención que se hizo en el año 94, o sea que ya ha cumplido 30 años, y donde el comercio en todas sus categorías, hay tiendas de ropa, hay restaurantes, hay bares, hay terrazas, hay espacio para zonas de juego. A mí es un ejemplo que me encanta y es un ejemplo que pone de manifiesto, bueno, que la ratio de locales cerrados y sin actividad justo en la calle Mistral no es ni mucho menos más alta que en el resto de su entorno urbano, sino al contrario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan, por tu presentación. A mí por lo menos me queda el hecho de un estudio también realizado para saber las ventajas económicas de peatonalizar calles. Ojalá todos tuviéramos acceso a este tipo de datos para demostrar a los usuarios o los habitantes de una calle las ventajas cuando se va a peatonalizar una calle, porque no siempre es fácil, siempre hay reticencias, siempre hay muchas reservas al respecto, pero eso demuestra todo lo contrario, que las ventajas son más que las desventajas. Muy bien, ahora quiero dar paso a nuestra siguiente ponente. Ella es Marta García. Marta es la COIP del proyecto Entropy. Ella es ingeniera de caminos y profesora titular de la Escuela Politécnica de Cáceres en la Universidad de Extremadura, UNEX. Marta nos trae la charla Mejora de la movilidad en ciudades mediante la integración de transporte público y urbanismo de proximidad. Marta, bienvenida, muchas gracias y quedas en el uso de la palabra. Hola, buenas tardes. Gracias, Camilo, por la presentación. Gracias a la organización por esta oportunidad que nos da para poder contar los proyectos en los que trabajamos. Y gracias, por supuesto, a todos vosotros y vosotras por estar aquí a las 2 de la tarde escuchándonos en lo que trabajamos día a día, que ya tiene mérito. Esta no es mi presentación. Esta es la de ¿Cuál es la? No sé. Esta. Bueno, pues lo hago sin presentación. Está como dañada. Ya, pues en mi ordenador sí que iba, pero ahora no vamos a poner el mío. Bueno, como el tiempo es escaso y parece que no se ha grabado bien,
pues voy a hacer la presentación sin presentación. Es lo que tiene ser profesor habitualmente y buscarse la vida uno como puede. De todas formas, bueno, espero que pueda estar accesible porque me había quedado súper bonita y bueno, pues es lo que hay. Bueno, pues yo os venía a contar como ingeniera de caminos y como profesora e investigadora en el Centro de Investigación del Transporte Transit de la Universidad Politécnica de Madrid, un proyecto que nos traemos entre manos en el cual pues intentamos hacer un mix de 3 conceptos, de los cuales pues 2 de ellos ya se ha venido hablando en estas maravillosas disertaciones que nos han hecho los conferenciantes anteriores a mí. Intentamos meter en una caja, batirlo y sacar resultados y estrategias y policy recommendation de los siguientes conceptos: de la ciudad de los 15 minutos, de los nodos de transporte, del transporte público y de la digitalización. Y a ver si me sé explicar bien sin tener el guión delante. Bueno, ciudad de 15 minutos, pues no voy a repetir lo que acaban de comentar pues mis compañeros. Dentro de esas ciudades de proximidad de 15 minutos, o 20, o 25, en esas ciudades que pueden ser grandes, como los ejemplos que nos han ido poniendo en las presentaciones anteriores, o pueden ser no tan grandes, como es la ciudad de Cáceres, que no llegamos a 100.000 habitantes y que, bueno, pues tienen pocos habitantes, pero no son pocas las características de esas ciudades pequeñas, medianas, no ya a lo largo del territorio español, sino en todo el mundo, ¿no? Pues este proyecto lo que trata es de saber cómo podemos integrar, cómo podemos distribuir esos hubs de transporte público, esa distribución de servicios de transporte público del tipo que sea a los ciudadanos dentro de esa ciudad de 15 minutos para que tengan acceso a los servicios esenciales. En todos los barrios, en todas las ciudades de 15 minutos no podemos tener un hospital, no podemos tener una universidad, a lo mejor no podemos ni tener un instituto de educación secundaria, pero sí que podemos tener un acceso en un tiempo inferior a X, ¿vale?, en el cual se acceda caminando o con un patinete o con una bicicleta, y a partir de ese acceso al transporte público puedas cubrir esa demanda que tienes, que no es la de todos los días de ir a comprar el pan o ir a la carnicería o ir a la frutería en el comercio de proximidad que tienes en tu barrio. Y todo eso con lo que tenemos actualmente en el año 2024, ¿cómo podríamos mejorarlo? Bueno, pues ahí es donde interviene la tercera pata de este taburete, que es la digitalización. Desde el año 20 al 23 aproximadamente estuvimos desarrollando también en Transit un proyecto que se llamaba YouMove. Es el precedente a este Entropy del que os venía a hablar, en el cual intentamos medir mediante encuestas, intentamos medir cómo una app de movilidad, como te guste a ti o te guste a ti o te guste a ti, puede hacer que dejes el coche y dejes el vehículo privado y te muevas tu movilidad, tengas un cambio modal hacia el transporte público. Tenía resultados en la presentación que, bueno, pues no me sé de memoria, os voy a hablar de órdenes de magnitud. Bueno, estas encuestas se desarrollaron tanto en Madrid como en la ciudad de Cáceres y los pueblos de alrededor que van pues desde 70 habitantes hasta 500 habitantes, que parece que no son importantes, pero sí que lo son, y que se tienen que desplazar
pues se tienen que desplazar un par de veces o 3 por semana a ciudades como Cáceres para poder ir a un traumatólogo, para poder ir a la universidad o para poder ir a un Carrefour y no comprar en la tienda de al lado. Entonces, de las principales conclusiones que sacamos es que, por supuesto, la tecnofilia, la afición a la tecnología y la receptividad de esa futura aplicación en la que se integraba también un poco el concepto de Mobility as a Service era pues del orden del 80-82%. Y así a priori podríamos pensar, bueno, pues eso claro sería mucho más en la ciudad de Madrid, en ciudades grandes, que en una ciudad pequeña como Cáceres o en un pueblo de 200 habitantes como Garrovillas. Pues no. Había mayor aceptabilidad a este tipo de aplicaciones en Cáceres que en Madrid. No muy diferente, pero era un poquito mayor. Contrastando con que el índice de motorización, que podríamos esperar que sería mayor en Madrid que en Cáceres, pues será al revés. Me parece que era, que no me acuerdo bien, pero en la ciudad de Cáceres el 94-95% de los encuestados tenían acceso a uno o más de 2 vehículos, ¿vale? Se preguntaba en esa encuesta por el tema de las calles peatonales, de las cuales aquí se ha hablado mucho. Y bien, la aceptabilidad de estas calles peatonales en ciudades pequeñas era reducida. Cierto y verdad es que tradicionalmente en una ciudad pequeña, cuando vas al banco, estás acostumbrado a llevar el coche no a la calle de al lado, sino a la puerta del banco. Y teníamos un alcalde en Badajoz, que descanse en paz, que incluso eso lo veía bien y estuvo muchos años como alcalde, porque en estas ciudades pequeñas el llevar el coche, dejarlo en la puerta en doble fila y pitar y que salga un paisano que seguramente conozcas y le saludes y le digas que retire el coche, pues es diferente a en Madrid, ¿no? Que lo que haces es que llamas a la policía y te llevan el coche al minuto siguiente, ¿no? Entonces, bueno, con esa aceptación, y voy a pasar a contar Entropy, con esa aceptación de la digitalización para intentar conseguir un cambio modal del vehículo privado al transporte público, pues estamos comenzando desde noviembre del año pasado este proyecto Entropy, en el que vamos a desarrollar distintas actividades. Vamos a hacer un análisis multifactorial, multicriterio, para analizar mediante focus group, mediante grupos de discusión con agentes implicados, stakeholders y ciudadanos, tanto a niveles de administración como comerciales, como ya digo, propios ciudadanos, en el que se les va a preguntar sobre distintos indicadores claves, los cuales serán la base para poder realizar diversas encuestas y con esos resultados poder implementar políticas de actuación que lleven a ese diseño de esos barrios, de esas ciudades, que sean densas, que sean diversas y que puedan, bueno, pues como han repetido mis compañeros, pues que puedan llevar a tener un espacio público que realmente sea un espacio público, que no sean vías de transporte para ir de un sitio a otro. Y bueno, esto es fundamentalmente en lo que consistía el proyecto Entropy. Ya siento no haberles podido mostrar los datos que teníamos y demás, pero bueno, cualquier duda estoy a disposición suya de poder contactar, mail, teléfono, lo que sea, en la página web en la página web de Transit tenemos cargado todo lo del proyecto y espero poder volver a coincidir y poder contar resultados de estos focus group y de estas encuestas que realizaremos a lo largo de este año y poderla compartir con todos vosotros. Muchas gracias. Marta, muchas gracias, y entendemos que ha sido bastante challenging para ti el hecho de hablar sin presentación, pero déjame decirte que tienes un conocimiento magistral, porque aún así no la necesitaste y nos quedaron cosas, como alguna que he capturado yo, el tema de la inclusión absoluta de la tecnología
para la ayuda de la proximidad y de la ciudad caminable, ¿no? Si quieres, al final nos das la página web para quienes hayan quedado con alguna duda y quieran investigar más sobre el proyecto Entropy y les haya quedado algún vacío del cual quieran cerciorarse sobre datos y tal, si te parece bien, Marta, ¿ok? Vamos a finalizar ya con nuestra última ponente. Ella es Manuela Casado. Manuela es arquitecta en IDOM. Ella es la responsable del área de paisajismo y es además miembro de la Asociación Española de Paisajistas AEP. Manuela nos trae la presentación El nuevo tranvía como catalizador de la regeneración urbana y la creación de una nueva infraestructura verde en Guatemala. Manuela, muchas gracias, bienvenida y quedas en el uso de la palabra. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que habéis hecho posible el foro y muchas gracias a los asistentes. Voy a ver si mi presentación se puede abrir porque yo no tengo tantas tablas como Marta y espero que sí pueda. Pues sí. Bueno, pues yo trabajo en IDOM desde hace 20 años, donde he tenido la suerte de poder colaborar en múltiples proyectos de paisajismo, diseño y regeneración urbana, y donde actualmente soy la responsable de paisajismo, ¿no?, como ha dicho nuestro compañero. Por otro lado, soy máster en Humanidades por la Universidad Francisco de Vitoria y actualmente soy parte miembro del Grupo Estable de Investigación, Imaginación y Mundos Posibles, cuyo objetivo es el diálogo entre disciplinas para la promoción de la dignidad de la persona y el bien común. También soy miembro del COAM, de la Asociación Española de Paisajistas y de la Asociación por la Sostenibilidad UAS. El proyecto que voy a presentar lleva por título La ciudad como mundo posible poético, el nuevo tranvía de Guatemala como catalizador de la regeneración urbana y la creación de una nueva infraestructura verde en la ciudad de Guatemala. Este proyecto se desarrolló en IDOM en 2016 como un estudio de factibilidad en colaboración con muchos ingenieros, arquitectos, paisajistas, expertos en movilidad y en estrecha colaboración con las autoridades públicas ANADIE, PRONACOM y FEGUA. Bueno, con esta frase el filósofo Alfonso López Quintás hace un homenaje a todos los arquitectos, ingenieros, paisajistas y demás profesionales que trabajamos en la planificación y construcción de nuestras ciudades, ¿no? El hombre es, en su más profunda esencia, un constructor de ciudades. Y es desde esta perspectiva, ¿no?, desde la perspectiva del constructor de ciudades, desde la mirada del arquitecto, que quiero hacer una reflexión sobre el proyecto urbano para preguntarnos en qué medida es un dispositivo cultural que genera un mundo posible poético que contribuye a crear una imagen del mundo y, en consecuencia, un lugar mejor para vivir. Voy a poner un ejemplo, ¿no?, que es El Señor de los Anillos, que es un dispositivo cultural, es una novela que genera un mundo posible poético, ¿no? Todos conocemos La Comarca y Mordor. Al leer la novela o al ver la película, recorremos este mundo posible y nos posicionamos en aras de alcanzar el logro o el fracaso vital que la novela propone. Todos posiblemente queremos ser Frodo, pero posiblemente a veces seamos Gollum. Pues bien, con la ciudad ocurre lo mismo, ¿no? El proyecto urbano es un dispositivo cultural, por ejemplo la ciudad de Nueva York, que genera un mundo posible poético. Todos reconocemos esta imagen y lo que la imagen evoca, ¿no? Evoca la libertad, el sueño americano, el dinero, el poder. Pero al igual que en las novelas, al recorrer ese mundo creado, nos encontramos con algunos logros y algunos fracasos, ¿no? Y el mundo que recorremos nos transforma. Entonces la pregunta es ¿en qué medida nosotros participamos de ese logro o de ese fracaso? ¿Y qué aspectos habría que rescatar o cuáles habría que renovar de ese mundo posible propuesto por el proyecto, ¿no? En nuestros proyectos urbanos, en los que nosotros hacemos desde distintas perspectivas o desde distintas profesiones,
¿proporcionamos y proponemos un ámbito para el logro vital? Bueno, aquí otra frase, ¿no?, del poeta americano Walt Whitman, que hace un canto a la ciudad, la más importante obra del hombre, lo reúne todo, y nada que se refiera al hombre le es ajeno. Es por eso que es importante, cuando hablamos de ciudad, decir desde dónde hablamos, ¿no? Porque ciudad se dice de muchas maneras. Entonces, ¿bajo qué mirada y bajo qué presupuestos culturales y filosóficos estamos trabajando? Uy, perdón. Bueno, pues nosotros, como muchos de los aquí presentes, nos fijamos principalmente en los urbanistas que desde mediados del siglo XX reivindican una ciudad centrada en la persona, que trabaje con la escala humana, abogando por la movilidad sostenible, la activación del espacio público y la creación de espacios de encuentro. No voy a entrar en cada uno porque no es necesario, ¿no? Y por otro lado, nos fijamos también en paisajistas como Peter Latz, Piet Oudolf, Gilles Clement y Michel Desvigne, que nos abren el camino a la integración de la naturaleza con la ciudad, la puesta en valor del tercer paisaje, la recuperación de la memoria del lugar y el diseño verde para el fomento de la biodiversidad, la conectividad ecológica y el bienestar de las personas. Vamos a fijarnos ahora en la ciudad de Guatemala, ¿no? Cuando hablamos de ciudad, hablamos de personas, hablamos de naturaleza, hablamos de cultura. Todo ello conforma un ecosistema único, que no se repite en ningún otro lugar del mundo, ¿no? Cada persona somos únicos y cada ciudad también es única. La ciudad tiene sus propios recorridos, su particular mundo personal, donde cada uno, las personas y sus familias desarrollan su vida íntima, y también un mundo compartido, donde todos los ciudadanos estamos llamados a participar de múltiples formas. En concreto, Guatemala, el país, cuenta con una población de 16,5 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente el 20%, 3,4 millones, viven en el área metropolitana. El área produce el 60% del PIB del país y los ejes principales viarios atraviesan la ciudad. Es decir, es una ciudad muy activa y muy congestionada. La densidad es mayor cuanto más nos acercamos al centro, donde nos encontramos con zonas urbanas muy desarrolladas, frente a los asentamientos más informales de la periferia, de menor densidad y mayor precariedad. Aquí vemos el centro urbano y la periferia. Uno de los mayores desafíos que enfrenta la ciudad de Guatemala es la movilidad urbana. La congestión vehicular es un problema cotidiano debido al incremento en el uso de automóviles privados, a la insuficiente infraestructura vial, a la densidad y a la cantidad de lugares destino que hay en el centro, ¿no? Entonces, existe un Transmetro, que es un sistema de autobuses de tránsito rápido, que ha sido una iniciativa importante para mejorar el transporte público, pero la ciudad sigue necesitando una infraestructura más eficiente y sostenible. Entonces nos encontramos con una gran oportunidad, que es el antiguo recorrido de la vía ferroviaria que atraviesa la ciudad de norte a sur. Esa línea que veis, pues es el antiguo recorrido del tren, que actualmente son terrenos abandonados, no gestionados, y en cuyos extremos pues existen sendas estaciones de autobuses, ¿no? Grandes estaciones de autobuses que pueden facilitar la intermodalidad. Aquí se ve uno de estos espacios, ¿no? Entonces, precisamente lo que se propone es recuperar este antiguo trazado ferroviario que atraviesa la ciudad de norte a sur para el nuevo trazado del Metroriel en Guatemala. El nuevo metro urbano contará con una longitud de 21 kilómetros, 20 estaciones, una demanda prevista de 25.000 viajeros en hora punta y una velocidad comercial de 28 kilómetros por hora. Y la propuesta es aprovechar esta construcción del tranvía para regenerar todos los espacios verdes, crear una infraestructura verde, crear una peatonalización que permita recorrer la ciudad de norte a sur e interconectar los barrios a nivel peatonal y a nivel ciclista, recuperar las antiguas estaciones y el patrimonio cultural. Ahora vamos a recorrer
rápidamente, vamos a hacer un recorrido, ¿no? Empezamos en Centrasur, que es la estación central del sur, que es una estación muy activa. A continuación vamos por la calzada Atanasio Otzul. Bueno, me he adelantado una, creo, pero bueno, es parecida. Se ve la gran barrera urbana, ¿no?, que ha generado ese antiguo trazado del tren. Esto sigue siendo Atanasio Otzul. Luego llegamos a la estación central, donde se observa la estación abandonada y el centro de la ciudad, con edificios emblemáticos del movimiento moderno, como son el Banco de Guatemala y el Crédito Hipotecario Nacional. De nuevo, las antiguas estaciones en desuso, la estación de Gerona y la estación de la Ermita. Y por último, bueno, la estación, el trazado norte y la estación norte, que es otra estación muy transitada, ¿no? Entonces, bueno, el proceso de regeneración urbana a través de la implantación del transporte ferroviario interurbano de pasajeros exige una lectura tanto de su recorrido longitudinal como de las calles transversales. Y es precisamente en los cruces de estos ejes donde nace el germen de la regeneración urbana, que se concreta mediante actuaciones específicas como son la reurbanización de viales y la integración de espacios verdes, la implantación del carril bici, zonas peatonales para mejorar la movilidad sostenible y universal, el diseño de estaciones, la propuesta de nuevos usos. Vamos a coger rápidamente uno de los tramos, el tramo de estación central de las zonas 1 y 6, y vemos cómo definimos un ámbito de actuación que abarca, como hemos dicho, las calles transversales, y vamos identificando qué puntos de patrimonio histórico hay que recuperar. Se reurbanizan las plazas y las calles, se hace el diseño de las nuevas estaciones, se integra el carril bici a lo largo de todo el trazado, se integran las zonas verdes, se recupera el tercer paisaje y se activan zonas de nueva centralidad mediante la propuesta de nuevos usos. Esto es un ejemplo esto es la propuesta para la estación central, la estación de Gerona, la estación 7, calle Z1, estación de la Ermita, siempre con las plazas adyacentes. Y bueno, pues como vemos, hemos partido de unos presupuestos teóricos sobre la teoría de los mundos posibles poéticos. A continuación hemos analizado la realidad urbana, social y cultural de la ciudad de Guatemala y por último hemos actuado sobre esa realidad con los medios técnicos y materiales disponibles para poder responder a ella, ¿no?, y construir un nuevo mundo posible. Entonces ahora nos corresponde a los ciudadanos, los políticos, los arquitectos y los ingenieros dejarnos transformar por esa nueva realidad y luchar para que estos proyectos pues realmente salgan adelante. Si tengo un momentito, pongo un vídeo para que se pueda ver el estado actual, ¿vale?, de este proyecto. Ay. No sé si me va a dejar. Porque este mundo posible se está haciendo realidad con sus modificaciones, ¿no?
está. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuela. En principio, yo he guardado todo lo que has hablado sobre una infraestructura nueva en una infraestructura ya atrasada en Guatemala. O sea, que es un poco el aprovechamiento que se podría llamar urbanismo de renovación, regenerativo, en fin. Así que no todas las infraestructuras obsoletas están para ser enterradas, para ser desechadas. Nos quedan unos 5 o 10 minutos, si os parece bien, porque entiendo que ya todos nos queremos ir a comer, para hacer una pregunta final de cierre. Sonido, vale. Un poco para hacer el cierre de esta sesión tan importante, yo quisiera preguntaros una pregunta bastante abierta, en la cual os pido concreción para ver si nos llevamos algo de ese panel. Si tenemos una ciudad caótica, una ciudad en África o una ciudad incluso en Latinoamérica o una ciudad en el mundo en vía de desarrollo, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer para hacerla amable? ¿Quién quiere comenzar con esta pregunta tan importante? Pues voy a romper el hielo porque como no he tenido presentación, pues ya le he cogido gusto esto de hablar sin un guión predefinido. En mi humilde opinión, lo primero que haría en ese caso es preguntar a los ciudadanos que habitan ahí si les gusta su ciudad y qué les gustaría que tuviera su ciudad, porque las medidas a implementar en ciudades, en diferentes ciudades, no tienen por qué ser siempre las mismas, y este es un hándicap que se ha tenido cuando se ha querido reflejar actuaciones que se han llevado a cabo en grandes ciudades en otras ciudades que no son tan grandes. Entonces yo partiría de la base a hacer unos grupos de discusión con todos los agentes implicados que tengan responsabilidad en tomar medidas de actuación en esa ciudad, hacer grupos de discusión con ciudadanos de diversos, de todos los tipos, género, edad, cultura, renta, bueno, pues todas las clasificaciones que se puedan hacer, sacar unas conclusiones de esos análisis, encuestar a la mayor parte de la población y a partir de ahí ponerse a pensar para esa ciudad qué se puede hacer. Que es verdad que luego esas ciudades pueden ser transferibles, esos resultados, a otras ciudades parecidas, pero bueno, pues como se suele decir, creo que el café para todos en estas actuaciones, en mi opinión, no suelen ser acertadas. Vale, Gana. Bueno, pues yo me voy a poner en la piel de una alcaldesa que es la que tiene la competencia plena junto con su equipo de trabajo para transformar la ciudad, y lo primero que voy a hacer es creérmelo. Es decir, no vale actuar con miedo, con la mirada puesta en el voto y con el greenwashing, que creo que está muy presente ahora mismo en las ciudades. Lo segundo que tendría que ver es por qué es caótica esa ciudad que has descrito. Vamos a suponer que, como hemos estado viviendo aquí, buena parte del caos de esa ciudad viene derivado pues de que las ciudades han estado desarrollándose durante un centenar de años, casi, sobre todo desde los años 60, pero ya tenemos ejemplos desde los años 20, pensado en la eficiencia del coche. Y entonces tomaré cartas en el asunto para reequilibrar esa situación a favor de las personas. Y en tercer lugar, crearé un relato suficientemente potente como para ser capaz de transmitir esas bondades con algún proyecto estrella capaz de ilusionar. Hemos visto muchos de los que aquí se han mostrado a la ciudadanía, para empezar por un sitio estratégico clave, que todo el mundo pueda entender cuáles son esas metas de la ciudad, cosa que además está en línea. Es decir, voy a decir ahora una frase que no es mía, pero me encantó, es de un diputado de la Diputación de Pontevedra durante los 2 mandatos anteriores. Es decir, que en realidad lo que hay que hacer ya lo sabemos.
Lo difícil es hacerlo. Vale, muchas gracias, Ana. Tú, Pachi. Bueno, yo siguiendo un poco en la línea de las dos intervenciones anteriores, me remito a ejemplos de éxito, ¿no? como el caso de París o el caso de Pontevedra, ¿no? En el caso de París, Carlos Moreno contaba que a él la alcaldesa le llamó antes de las elecciones y llamó a una serie de catedráticos, o de profesores universitarios, para que le contaran qué es lo que ellos harían para mejorar la ciudad. Y la mujer fue capaz, ¿no?, de recoger esas ideas y, cuando salió la ocasión, tener el liderazgo suficiente para ponerlas en práctica. Es decir, se une, ¿no?, el conocimiento que tenemos, pero del máximo nivel, con un liderazgo, ¿eh? Y en el caso de Pontevedra es 3/4 de lo mismo, ¿eh? Tiene que haber ese liderazgo, luego tiene que haber, lo que comentaba Marta también, ¿no?, de un entendimiento desde los equipos técnicos de qué es lo que demanda la ciudadanía. Pues tú haces cosas, pero luego las puedes rectificar, ¿eh? Y para eso lo que hay que tener son equipos técnicos capaces y dispuestos a trabajar, ¿no? Entonces, con esa conjunción de factores, yo creo que hay un camino para mejorar las ciudades que no es tan difícil, ¿no? Lo que pasa es que hay que recorrerlo. Es una pregunta muy interesante y muy compleja, ¿no? Acumulamos muchos siglos de ciencia urbanística y práctica, sobre todo, y sabemos lo que funciona y lo que no funciona. Pero ¿cómo decir qué es lo que no funciona a aquellos que quieren transitar tu mismo recorrido pasado y tropezarse en la misma piedra sin ser paternalista? Y es muy fácil localizar fotografías de ciudades asiáticas y europeas de los años 70. En los años 70 en Europa el vehículo privado había permeado hasta la última capa del tejido urbano y se habían hecho scalestric y estaba todo lleno de aparcamientos, porque era progreso. Y las ciudades asiáticas en los 70 basaban su movilidad en bicicletas, etcétera, ¿no? 50 años más tarde se ha dado la vuelta a la situación. Las ciudades europeas deshacen todo lo que hicieron mal en el pasado, pero las ciudades asiáticas, latinoamericanas, africanas replican lo que para ellos es una percepción de progreso. ¿Progreso mal entendido? Bueno, también se trata de lo que decía Álvaro Fernández en la ponencia anterior, ¿no? Hacer conveniente el transporte público, hacerlo limpio, hacerlo seguro, y también comunicar que en las películas, que en el cine no se propague esa aspiración a tu progreso individual en cuanto tienes cierto nivel de renta, vehículo privado, ¿no? ¿Por qué? Porque el transporte público está estigmatizado en muchos de estos lugares cuando realmente está comprobado, ¿no? ¿Cuál es el diseño equilibrado y el mejor diseño de las ciudades? Desde mi punto de vista subjetivo, pero también como urbanista, pues el del siglo XIX. Los ensanches del XIX están equilibrados en densidad, en diversidad de usos, etcétera. ¿Por qué? Porque no se diseñaron en torno al vehículo privado y a la hipermovilidad. También se trata no solo de cambiar cómo nos movemos, sino cuánto nos movemos. Igual estamos metidos en un mundo de hipermovilidad, en una vorágine que no va a ser sostenible, ni siquiera con el cambio a movilidad eléctrica es deseable. Muchas gracias. Bueno, efectivamente es una pregunta complicada, ¿no? Como hemos dicho, ciudad se dice de muchas maneras y no es lo mismo una ciudad en Europa que una ciudad en África, en Asia o en Sudamérica, ¿no? Probablemente para una ciudad en países en vías de desarrollo, una de estas grandes urbes, que a lo mejor les faltan muchas de las cualidades para poder llamarse ciudad, yo lo primero que propondría son grandes infraestructuras, ¿no? Grandes infraestructuras de transporte, grandes infraestructuras verdes, o sea, grandes infraestructuras que den un primer orden a la ciudad. Pero bueno. Bueno, muy bien. Creo que nos hemos quedado con un aporte al conocimiento. Muchísimas gracias, Manuela, muchísimas gracias, Juan, Pachi, Ana y Marta, por vuestras ponencias, y quiero agradeceros a todos por vuestra asistencia. Esperamos que esta sesión os haya dejado algo para que nuestras ciudades ya no sean unos lugares imposibles, sino que sean ciudades posibles. Mil gracias y hasta la próxima.